Siempre le había hecho, siempre decía que era biomédico. Y cuando estaba con los biólogos decía que era médico y cuando estaba con los médicos decía que era biólogo para que no me preguntara. Pero aquí va a estar difícil. Tarán, tarán. ¿También usted es física? ¿Física aplicada o física biomédica? Física. Perfecto. ¿Se oye bien? Sí. Buenas tardes y bienvenidos sean a este seminario de dinámica de formación y flujo. Una disculpa por los inconvenientes con la hora. Hoy nos va a presentar el doctor Jair Romero López, quien es profesor titular de tiempo completo de aquí de la Facultad de Ciencias en el área de biología celular. Y pues muchas gracias, Reir. Adelante. Gracias, Samuel. Bueno, hoy les voy a platicar de los modelos 3D y de células progenitoras. Yo creo que conocen ya un poco de células progenitoras. Mi background va a ser más de biología, pero espero que sea bastante simple. La idea de las células madre es que tienen dos funciones, en realidad tienen solo dos caminos: producir más células madre, que es, o sea, se multiplican, o tomar estos caminos intrincados para poder hacer células como de neuronas, del hígado, musculares, células de la sangre, etcétera. La idea es que cuando crecemos, algunas de estas células madre se quedan en los tejidos y se les va a llamar células madre de tejidos adultos o células progenitoras, y van a seguir teniendo esas dos funciones, nada más que le llamamos por jerarquía. La célula que tiene mayor jerarquía es la célula totipotente, que es cuando el espermatozoide y el óvulo, esa célula que se forma es célula totipotente. Después le llamamos que es pluripotente y van disminuyendo en jerarquía hasta que llegan a ser células progenitoras que no tienen tanto potencial de proliferar, y por eso le decimos que se autorrenuevan y no que crecen o proliferan, y que se diferencian. También hay, gracias al estudio de un premio Nobel japonés que es Shinya Yanamaka, hay la forma de regresar células somáticas a ser células madre y se le llaman células madres inducibles. Sin embargo, eso, yo creo que es mucho de lo que trabajamos ahorita como ciencia de frontera, pero no me voy a dedicar a esto. Yo voy a trabajar solo, o la plática va sobre progenitores. Y la idea es muy simple. O sea, bueno, más bien, no es nada simple, sino la pregunta es: ¿por qué las células madre de los tejidos aguantan 20, 30, 40, 50 años y siguen teniendo ese potencial? La idea es que descansan sobre un nicho. Esta es la célula madre de tejidos adultos, esta es la célula de soporte que genera el nicho, y mientras esta célula esté en el nicho, va a mantener el potencial de ser célula madre, pero si deja el nicho, entonces se empieza a diferenciar como si fueran caminos mutuamente excluyentes. Esto es importante porque un año antes de la pandemia, como suele pasar en estas cosas, dos grupos publicaron al mismo tiempo que teníamos la forma de regenerar el pulmón, sobre todo donde se da el intercambio gaseoso, que es este epitelio. Solo tiene dos células, o sea, no había mucho por dónde buscar, pero es muy difícil trabajar con el pulmón. Entonces, la célula tipo 1 es una célula muy delgada donde se da el intercambio gaseoso, y la célula tipo 2 tiene otras funciones. Ahora sabemos que es la célula progenitora. De hecho, eso dice en el artículo de Science y también en el artículo de Nature, que fueron publicados en la misma semana. Creo que esto fue febrero y esto fue en marzo, el 6 de marzo. Entonces, lo que dicen es que el nicho donde descansa esta célula madre está hecho de una sola célula que es capaz de señalizar por vía de Wnt, etcétera. No me voy a meter en eso. Esto es para que vean que no son solo dibujitos. Así es como se ve por microscopía electrónica. En general, el pulmón tiene puro aire.
y existen estas células que se estiran mucho para dar el intercambio gaseoso, y aquí está la célula tipo 2, que la podemos distinguir por estas acumulaciones de surfactante, que es que ayuda a la tensión superficial. Y lo interesante es que aquí está el núcleo y vean aquí está como la otra célula abraza a la célula madre para formar este nicho. Nosotros ya habíamos trabajado en 2 dimensiones con estas células. Habíamos trabajado tanto con las células madre y con las células del nicho, y habíamos visto que en ciertas patologías estas 2 células tienen características importantes. Por ejemplo, en la fibrosis, los fibroblastos se vuelven más un tipo contráctil. En las epiteliales forman epitelios como aberrantes, y eso compromete mucho la función de estas 2 células. Pero sobre todo la célula madre, que digamos que ahorita es la estrella de esta película, cuando nosotros la crecemos en células de Petri tradicionales, en el día 0 tiene todavía su marcador de células del surfactante, pero al día siguiente ya perdió completamente el fenotipo. Y aislar estas células nos cuesta bastante tiempo, casi 4 o 6 horas. Y entonces hace el experimento de aislarlas, y al día siguiente tiene células que ya no tienen el fenotipo de ser célula madre, sino el fenotipo diferenciado. Para esto llegó este modelo de organoides. Les voy a platicar 2 modelos. El primero es el de organoides, en el que se utilizan estas células progenitoras. Ya había organoides casi para todos los órganos. Incluso este es el de intestino, se ve muy bonito como in vitro se reconstituye la estructura. Estas son las células, las LGRT5, son las células madre del intestino, y las células PANET son las células del nicho, y se ve como en el cultivo se logra tener esa estructura. Nuestro protocolo para hacer organoides de pulmón, tomamos el ratón, aislamos que ya eso tarda como 1 hora y media, el bloque pulmonar, lo tratamos con enzimas de neasa dispasa para llegar a una suspensión celular, y luego hacemos la separación magnética. El secreto de los organoides está en tener la célula progenitora, la célula del nicho, en un transwell, que lo que tiene es que te crea la interfase aire-líquido, y tiene una membrana semipermeable donde cambiamos los nutrientes. Estos son solo controles. Si yo pongo las células epiteliales, las células progenitoras solas, no forman nada. Si yo pongo las células del nicho, tampoco pasa nada, pero cuando las combino, entonces se crean estas estructuras. Ya de ahí ya me llamaba la atención, empezábamos a trabajar con organoides, pero me quedé con la sensación de que realmente esta estructura no parece mucho un pulmón. Si lo ven, parece como basura, nada más ahí en una caja de Petri. Para entender realmente si esta estructura se asemejaba a la estructura alveolar, yo estaba haciendo estos experimentos durante el postdoc en Chicago, y si algo es famoso, Chicago es por su arquitectura. Entonces, para hacer un símil, esta es la vista de panorámica, el skyline de Chicago, y la gente de Chicago es capaz de reconocer los edificios, incluso cuando disminuimos su complejidad de esta forma o de esta. Y el pulmón tridimensionalmente es igual de complicado, pero lo podemos simplificar en esta estructura que tiene las células tipo 2 que les platicaba y las células tipo 1. Entonces, caracterizando estas bolitas, esto ya es con marcadores, esto es in vitro, con cortes en Z, esta es la reconstrucción tridimensional. Vemos cómo las células empiezan a organizarse para crear estas estructuras o alveolos, que es la estructura estructural y funcional del pulmón. Sí. Sí, de estas estructuras, ¿no? De la combinación de estas 2.
Digo, nos pidieron caracterizarlos más, ahorita les voy a platicar de esa caracterización. En realidad, se ven muy bien cómo representan el alveolo in vitro por primera vez. Nos pidieron marcadores de estos dos fenómenos, tanto de la autorrenovación, que este es un marcador de proliferación. Si ven, se ve en esa célula y en esa célula, que son los que tienen más marcador de las células tipo 2. Las células que están al centro ya no muestran ni marcador de células tipo 2, sino que ya están diferenciándose. Lo que les decía, estos dos procesos que tienen las células madre son mutuamente excluyentes y entonces son dos caminos que decide tomar la célula para eso. Pero como no es suficiente para publicar en esas revistas, nos hicieron, porque este marcador de la SPC es una proteína que se secreta, como el surfactante. Entonces nos decían, ¿qué tal si una célula está atrapando eso y lo está engullendo y por eso estás generando esta confusión? Entonces tuvimos que crear un ratón transgénico donde es la regulación de SPC, o sea, las células que son tipo 2, van a expresar la proteína fluorescente verde, pero ahora unida al núcleo, y como el núcleo no lo pueden escupir, sí es específico de ese gen. Y se ve como los organoides se forman de una sola célula, ahí se ve como ya son como 5 células que van creciendo y se van autoorganizando en estas estructuras. Está interesante, ¿no? Y de hecho encontramos, le llamo una imagen muy larga porque cada uno de estos son como 144 fotos de microscopía unidas, y encontramos algunos que son como estos, que tienen, este es uno de vías aéreas y este es un alveolar, porque como solo tenemos dos epitelios en el pulmón, cuando se forma el pulmón teníamos una como tubería que conduce el aire y los alveolos donde se da el intercambio gaseoso. Parece ser que estos organoides recapitulan perfectamente esos dos epitelios, pero hay organoides que empiezan siendo de vías aéreas y después forman los alvéolos en los extremos. O sea, logran recapitular. Son células que les decía de la jerarquía, son células que tienen mayor jerarquía y pueden crear los dos epitelios. Este modelo lo utilizó Susan Herold, que es con la que establecimos estos modelos en Chicago. Ella se fue a Alemania trabajando con Yvonne, y es un modelo para simular la enfermedad, la infección por influenza. Aquí están poniendo el virus y lo microinyectan directamente a los alvéolos de ese organoide, ¿no? Entonces, está padre. De hecho, ya para COVID ya existe el modelo de infección en organoides, pero tienen que ser organoides de humano, ahorita lo vamos a ver, porque el receptor es específico para esta. Nosotros lo decidimos trabajar con la pregunta de qué pasa con la regeneración durante el envejecimiento, y lo que nos sorprendió, porque ya había literatura y casi todos tenemos esa idea de que con el envejecimiento disminuye la regeneración de todos los órganos. Y el pulmón pues no era la excepción, pero trabajamos un modelo de ratón en el que dejábamos el ratón envejecer 24 meses y le sacábamos las células y formaban organoides, incluso ahí se ve como organoides más grandes. Y eso nos llamó mucho la atención porque contradecía un poco la literatura, toda la literatura más bien. Y lo que fuimos a ver es que nuestro método de hacer organoides elimina el paso del citómetro, que es la selección por esta. El citómetro es la citometría de flujo, pasa cada célula, se selecciona por microscopía y de acuerdo a eso se dice si tiene el marcador o no. Ese estrés cortante que tiene el citómetro hace que sí realmente cuando nosotros pasamos las células de ratones envejecidos, sí provoque una menor regeneración. Pero si nosotros no les damos ese estrés, las células mantienen ese potencial de regeneración. Y luego fuimos a ver por qué, y resulta que la lámina, el núcleo, tiene una protección, una envoltura nuclear que está compuesta por una lámina, y esa disminuye con el envejecimiento. No sé si conocen las progerias, estos niños que tienen una enfermedad, una mutación en el núcleo de las láminas y envejecen aceleradamente.
Ellos alrededor de los 13, 14 años tienen enfermedades cardiovasculares, etcétera, y al final creo que mueren por un infarto alrededor de esa edad. Tenemos el ratón que simula esa enfermedad, que tiene deficiencia en la lámina y tiene el fenotipo parecido. Esto es a nivel de células progenitoras. Fuimos a ver a nivel de células del nicho y efectivamente cuando envejecen las células del nicho tienen estos defectos en el núcleo característicos de la enfermedad, y esos, cuando nosotros crecemos los organoides con células progenitores jóvenes, pero con fibroblastos del nicho envejecidos o con la enfermedad, esto impide la regeneración. Entonces, ya la regeneración no solo depende del contexto de la célula madre, sino de todo su microambiente, la interacción con el nicho, etc. Esto ya esperemos que se publique pronto, ya estamos en la final de las correcciones. Y estamos ahora tratando de mudarnos al modelo en humanos. Yo le llamo que esto de los organoides es como la terapia 2.0 con células madre, porque la primera vez, no sé si sepan un poco de cómo funcionan las células madre, pero se querían utilizar para todas las enfermedades y se presta mucho a la charlatanería. Creo que es importante que esta nueva generación, cuando aislaban las células madre de cordón umbilical o de los dientes, creo también se hacían esos estudios, lo único que verificaban era si las células estaban vivas y las inyectaban al paciente, y ese era como el tratamiento. En algunos casos de leucemia parecería que funcionaba, pero no es la primera forma de estos de cáncer de sangre, que son muy dramáticos. O sea, actualmente hay terapias dirigidas que funcionan muchísimo mejor, pero se pensaba que ahí podía ser el primer alcance que podía tener el tratamiento con células madre. Yo creo que esto de organoides, porque lo que hacemos es sacar muy pocas células progenitoras, las dejamos creciendo, las caracterizamos, o sea, que tengan marcadores de diferenciación de las células tipo 1 en el caso del pulmón, que tengan el potencial de regenerar, que hagan la estructura, y entonces ya poder pensar en el trasplante. Pero antes de eso creemos que es vital algo que es probar la función antes de eso. Y para eso hay otro sistema que es el órgano en chip, que es paralelo, vienen como o sea, son dos modelos experimentales. Yo creo que los organoides vienen de la investigación más de biología del desarrollo, y los órganos en chip vienen más de las ingenierías de biomateriales, etcétera. Y creemos que se pueden combinar para poder generar. De hecho, la idea en el proyecto era que una vez que tuviéramos los organoides, probáramos si realmente permiten el intercambio gaseoso. Y ya con eso podríamos hacer la terapia de trasplantes, ¿no? Para eso ya se había propuesto desde hace mucho la idea de probar de organoides en chip. Y este modelo de chip es muy famoso, fue el primero que se describió, creo que por ahí del 2010, en donde ya hacen un chip de 2 canales, ponen una línea celular de células epiteliales y células endoteliales. Por microfluídica ven cómo se da el intercambio, ¿no? Nosotros, entendiendo que justo el intercambio gaseoso se da en esa estructura alveolar, pensamos rediseñar el chip. O sea, ya tenemos los organoides, ya se los había mostrado, y pensamos en diseñar este chip que tiene 3 compartimentos. Arriba es la parte de microfluídica, en medio vamos a meter un gel microestructurado, ahorita les platico y espero que no me pregunten mucho de eso, y abajo vamos a hacer la deformación mecánica por vacío para poder tener el estímulo mecánico que realmente representa el pulmón. El biomaterial que se usa es yelma, que es gelatina funcionalizada,
y con peo que hacen una relación como de agua y aceite, y entonces hacen estas burbujas, que como en el agua y aceite, depende de la concentración y del tiempo, el tamaño de las burbujas. Entonces, eso ya lo hemos ido caracterizando para llegar al tamaño de un alveolo promedio, que de hecho no estaba definido también, ojalá que los matemáticos me ayuden con esto en algún punto. Y, y bueno, una vez que tenemos, esto es en el tiempo, una vez que tenemos las burbujas en el tamaño esperado, entonces con V se crea esa, como que se cristalizan esa estructura. Y nos da dos compartimentos, uno más rígido y el otro muy suave, donde supuestamente está el aire, y en el otro donde creemos que pueden entrar las células del nicho y funcionar. Además de que la gelatina es ahorita les voy a mostrar pruebas, de que es súper compatible con estas células, más que otras. El chip que les mostré es a ver si aquí está, de PDMS. O sea, aunque se hace un chip afuera de PDMS, se mete el de gelatina dentro para eso. Este, les digo, es el diseño del chip. Ahora primero lo hicimos muy grande, era un gastadero de recursos, lo hemos ido cortando, tenemos que rediseñar el sistema hemodinámico, pero creo que en eso es el que menos, bueno, en fin. Aquí les muestro, les digo, esto es nada más para ver cómo se logra la deformación de la membrana, ¿sí? Eso es como echándole aire con una jeringa. Y este es el modelado de cómo sería esto, pero les digo. La biocompatibilidad, que es en lo que estamos actualmente, hemos probado las células del ratón y hemos visto que en realidad, no sé si vieron, pero en los organoides empezamos a tener estructuras a partir de las 2, 3 semanas. Aquí desde los 7 días empezamos a ver que ya empiezan a recubrir este chip y nos parece bastante interesante. Esta es la tinción de vivo muerto. Se adhieren, digamos, relativamente pocas células, muchísimas más que en los organoides. Y, o sea, no solo en los organoides, todo depende de la proliferación. Y luego, o sea, creemos que hacen su matriz. Aquí parece que están aprovechando el scaffold o la plataforma del tridimensional para autoorganizarse solas las células. Porque si no, no explicaríamos la diferencia entre tiempos. Y esta es la comparación con la placa. Está el marcador de las proteínas tipo 2 y del marcador de las células tipo 1, que es donde las células ya se ven todas estiradas. Y esto es lo que pasa clásicamente. Empiezas con una suspensión celular que es muy heterogénea, que tiene varias poblaciones en el pulmón y se convierten todas en un fenotipo terminal y te vuelves como una sola línea, ¿no? O sea, pierdes toda esa heterogeneidad al utilizar las 2D. Y aunque sí tenemos el marcador del surfactante, no se parece a como si estuviera en una célula. ¿Se acuerdan que les mostré la célula tipo 2 que es redondita y tiene sus gránulos de surfactante? Aquí parece que ya todo eso se secretó y entonces para poder pasar a un fenotipo terminal. Y creo que, ¿qué más les iba a decir? Entonces las perspectivas, pues obviamente son nos faltan varias cosas, el estímulo mecánico, la plataforma mecánica que se necesita para poderles dar estos estímulos en las incubadoras. Nos falta caracterizar que las células del nicho, ahorita solo les mostré como células de pulmón, se ponían en el hidrogel microestructurado y las células se autoorganizaban. Nosotros, como veníamos de la idea de los organoides en el que separamos los tipos celulares que son de mesénquima, que son epitelial, que son endoteliales, creíamos que era como un modelo para armar. Parece ser que puedes poner todas las células juntas y ellas encuentran
la rigidez muchísimo más fácil. Entonces eso todavía está definido porque nuestra estrategia era otra, pero está funcionando, parece ser que mucho más fácil. Y, y creemos que esta parte, que, el estímulo mecánico, en lugar de hacerlo por canales arriba, que sea parte del flujo de esta deformación mecánica. Y creemos que eso le va a ayudar muchísimo más al intercambio de medios. Entonces, bueno, en esa parte estamos en este chip. Ahorita les voy a decir quién lo estaba haciendo porque ya se fue a Boston. Pero bueno, ya queremos probar, ahora sí, modelar enfermedades en estos chips. Probablemente entrar a lo que es la medicina de precisión. Ya tenemos, como les mostraba, organoides de pulmones humanos o de células progenitoras de biopsias humanas y eventualmente llegar al trasplante, pero como les decía, el camino todavía es muy largo. O sea, tenemos las células, crecen, hemos visto que representan la estructura del pulmón. Si probamos la función y evaluamos in vitro, entonces ya estaríamos muchísimo más seguros de dar el paso al trasplante, que hasta ahorita no hemos logrado, ¿no? Y que de hecho en pulmones es dramático la situación. En México se hacen trasplantes de hígado, córneas, etcétera, pero el de pulmón es muy, muy raro. Y bueno, eso es a través de el grupo de Laboratorio de Biopatología Pulmonar, que estamos aquí en Ciencias, y con el Instituto de Enfermedades Respiratorias, con la doctora Ani Pardo, aquí en Ciencias, el doctor Moisés Selman, en el INER, Reme, Fernanda, que es la que hace todos los organoides, Genaro, que nos apoyó en el chip, Yalvi, que es la parte de bioinformática y los modelos matemáticos, Ricardo, que es el ingeniero, bueno, es ingeniería biomédica del TEC, que fue el que diseñó el chip, y bueno, todos los estudiantes. Entonces, si tienen dudas, no sé qué tanto se hace. Cosas de célula. Por ejemplo, me llama la atención lo de los surfactantes. ¿Esos dónde se generan? ¿Quién los generan? ¿Por qué se generan? ¿O cómo llegan ahí? Y eso es lo que más nos interesó en este rediseño del chip. Las células madre, por definición, te digo, la célula madre totipotente, es una célula no diferenciada, porque si te diferencias empieza a perder esa jerarquía de poder proliferar. En el pulmón solo había dos células, la célula tipo 1 que está súper estirada y la célula tipo 2 que solo la habíamos estudiado como productora del surfactante pulmonar. Ahora, Okay. siempre habíamos pensado que la secreción de ese surfactante, o sea, ya había estudios que obviamente depende de estímulos mecánicos de la respiración, pero no sabíamos qué tanto dependía. Entonces, hacerle este estímulo mecánico al chip, creemos que es lo que nos va a dar esa posibilidad de que estas células empiecen a trabajar en, como normalmente lo hacen. Este surfactante es, o sea, la terapia de reemplazo del surfactante es muy importante. En los 80s, cuando están los niños prematuros, porque el surfactante se produce en séptimo mes, octavo, casi el problema es en los 7 mesinos, ¿no? Tienen que estar en un hospital donde tengan surfactante. Y el surfactante que se utiliza para reemplazo es generalmente pulmones de cerdo molidos como en licuadora y es como más membranas que surfactante pulmonar. Son fosfolípidos y algunas proteínas que tienen cierta actividad biofísica que son muy difíciles de caracterizar. Por cierto, de hecho no tenemos ni cómo estudiar el surfactante aquí en México. Pero nosotros, en una colaboración con
con la Universidad de Puebla, tienen un surfactante que es a través de lavados bronquialveolares de cerdos, y creemos que bueno, parte de eso es queríamos ver qué tanto eso iba a ayudar a los organoides. Pero te digo, en realidad los organoides no podríamos probar la función. Ahora queremos ver si el nuevo surfactante, que tiene más lógica que el que se está utilizando actualmente, puede ayudarnos a mantener ese epitelio de forma funcional. De hecho, una de las apuestas es que en estas enfermedades del envejecimiento la propiedad surfactante disminuye mucho, y eso genere cierto estrés mecánico y se desarrolla en otras enfermedades. Sí. Ay, no sé. ¿Cómo le hablo así? ¿No? Bueno, yo quisiera que me explique mejor qué es un organoide y pues la función de las células madre o en este aspecto. Uh-huh. Sí, el organoide tiene tres elementos, tiene tres elementos básicos. O sea, tomamos a la célula progenitora, que sería célula madre de tejidos adultos, y, por ejemplo, en cáncer hay algo que se llama esferoides, que es la versión de organoides, pero de cáncer. Esas células no necesitan un nicho, y son células que no están diferenciadas, y cuando van creciendo pasan 2, 4, 8 como en el embrión, y se forman, por eso se llaman esferoides, porque son muy homogéneos. Los organoides, como empiezan a recapitular procesos de proliferación y diferenciación, se forman estas estructuras más o menos heterogéneas que representan al órgano intacto. O sea, si yo tomo progenitores de pulmón, van a simular el alveolo o las vías aéreas. Como les mostré la de intestino, si agarro la célula y la pongo con su nicho, empiezan a hacer estructuras. Ahí el organoide quizá que llame más la atención es el organoide de ojo. Hace la retina y cristalino, entonces se ve padrísimo. Como bueno, es que ese ni es tan miniatura, es como de 1 milímetro. Entonces sí llega a representar. Entonces toman las células progenitoras, si es que las han identificado ya, que yo creo que el pulmón fue el último. Las pones en este contexto. Lo que no les he dicho es que el secreto de los organoides es un material que es el matrigel, que es un componente de las esponjas de mar. Es un biomaterial bastante bueno, y se pone una cantidad exagerada de ese matrigel. O sea, las células se sumergen en matrigel para que esas células no tengan ningún estímulo de rigidez que provoque su diferenciación. Okay. Sí. ¿Sí? Bien. Una otra pregunta de público. Entonces, sí, no. Y han intentado en este chip cambiar como el esfuerzo cortante para ver cómo responden las células a diferentes deformaciones. Sí, no, el esfuerzo cortante lo teníamos sobre todo para la hora de seleccionar, porque te digo que la lógica era separar los elementos como en un rompecabezas y luego volverlos a armar. Entonces, este paso, que es el que, o sea, la citometría de flujo la utilizan para estudiar la sangre, todo lo quieren llevar a suspensión, y ahí es donde vimos que el efecto cortante iba a tener, pero solo en el envejecimiento. Los jóvenes logran adaptarse a ese estrés cortante. De hecho, te digo, fue la última parte de este artículo, porque todos nos decían, bueno, primero hicimos el modelo y dijeron, ¿qué tal si ese no es modelo de envejecimiento? ¿Por qué no ponen envejecer ratones normalmente y vean si eso pasa? Y tratamos 2 años en que los ratones llegaran a esa edad, y vimos, oye, es que crecen, se comportan igual. Y ya ahí fue cuando nos fuimos a ver minuciosamente qué es lo que hacían todos los demás y nosotros no hacíamos.
curiosamente el ser austeros, no tener estos equipos porque son carísimos las horas de citómetro, nos permitió evaluar la regeneración en envejecimiento sin ese estímulo de estrés corporal. Ok. Sería Sí. interesante ver también cómo responden a diferentes estreses. Porque, o sea, ya tienen o sea, tienen su membrana y tienen flujo y nada más es controlar Sí. la velocidad de flujo. De hecho, en el embrión, cuando les decía las células totipotentes, empiezan siendo 2, 4, 8 células. Ahí creemos que todavía todas las células pueden generar cualquier otra célula del cuerpo. Cuando empieza a crecer, ya empiezan a censar estímulos a través de la lámina nuclear. Y eso las empieza a diferenciar, a perder jerarquía de totipotente a pluripotente, pero o sea, es de 8 a 16 células, ya las otras empiezan a recibir señales del microambiente. Y eso cambia por completo el destino de ese embrión. ¿Qué crees que pasaría o crees que valdría la pena en los chips intentar utilizar células viejas? Es que me dio curiosidad, pero siento que al ser más viejas les va a costar trabajo adherirse al sustrato y proliferar o diferenciarse. Sí, de hecho, el envejecimiento ocurre de manera diferente a nivel celular, a nivel de órganos. Entonces, sabemos que, por ejemplo, una persona que fuma, su pulmón envejece diferente que una que no, pero el hígado es diferente. Entonces, a veces puedes tener una función, por eso llamamos edad biológica o edad cronológica. O sea, mi hígado, si está de acuerdo a mi promedio de edad, o envejece más rápido o más lento, ¿no? Este, Al descomponer todos esos elementos, hemos visto que muchos de los mecanismos asociados al envejecimiento, entre ellos, por ejemplo, de la lámina, que antes decíamos, bueno, pero ¿qué tiene que ver el núcleo con el envejecimiento y por qué es? Porque curiosamente mueren de un infarto porque lo que más estrés mecánico tiene es el corazón. Entonces, y antes decíamos, pero ¿qué tiene que ver eso con...? eh, entonces, y yo creo que el pulmón es muy parecido, pero sí, todavía no hemos podido meter células de ratón envejecido en el chip. Estaría bueno. Espero que no nos los ganen porque... Bueno, y entonces, con todos estos resultados que pues ya tienen, ¿cuál sería como el siguiente paso que pues darían ustedes con toda esta investigación? Nosotros sí creemos, bueno, al menos yo personalmente, creo que sí tendríamos que poder recuperar, bueno, poner estas células en trasplante. Okay. Pero ha cambiado mucho el cómo ponerlas, no es el trasplante pulmonar es una locura, es quitar, abrir, o sea, tú cuando haces una biopsia de pulmón es una cirugía mayor porque colapsas el pulmón, hay una presión negativa, entonces necesitas un quirófano, incluso para tomar una muestra de pulmón. Creemos que aprovechando esas propiedades del surfactante, podríamos hacer el cultivo de estas células, disociarlas y meterlas quizá inhaladas, recubiertas de surfactante, porque se conectan. No, pero ahí sí estamos. O sea, vemos si funcionan, si las podemos trasplantar y todavía falta el cómo trasplantarlas, ¿no? En el caso del intestino, hay modelos súper en el hígado. El hígado es una cosa muy fácil. Abren y pegan con un pegamento quirúrgico los organoides, así, cierran, y las células del organoide van al donde está el hígado dañado y regeneran. Pero eso no se puede en pulmón. Sí. Sí. No, gracias. Ok, bueno, ahora sí que más que una pregunta, un comentario, muchos comentarios, de hecho,
O sea, ahorita que hicieron esta pregunta de hacia dónde va esto como siguiente paso, creo que se ve aquí como que hay bastantes ramas, ¿no? En las que se tienen que avanzar, que hay como incógnitas para saber cómo se tiene que seguir como sistema complejo que es el cuerpo humano, porque finalmente es eso, ¿no? O sea, el órgano en chip, pues es diferente de, o sea, en esta parte, por ejemplo, justo de cultivar células viejas, pues supongo que en realidad lo complicado, pues es señales hormonales que vienen justo con el envejecimiento, con la interacción por los otros órganos, pero pues los comentarios también van en que nosotros, dentro de las personas que ya han colaborado en este seminario, eh, te vamos pasando la información, pero justo tenemos quienes trabajan justo con microfluídica, con hemodinámica, eh, con modelos de elemento finito para, estamos avanzando justo en cosas de interacción fluido-estructura, nuevas investigadoras que estén en el área de materia blanda, surfactantes, y ya me acordé de la pregunta que tenía. Sobre, matemáticamente, sobre los modelos de crecimiento, envejecimiento y remodelación de tejido, eh, de casualidad trabajan con modelos de Fung que haya propuesto Yuan Cheng Fung. Híjole, qué buena pregunta. De hecho, nosotros habíamos trabajado la parte de modelos matemáticos, pero sobre todo tenía que ver con la heterogeneidad celular, poblaciones Sí, más a como en nivel de sistemas expresión, dinámicos. efectivamente. Y apenas estamos pasándonos a esa parte. De hecho, por eso les decía, todas estas partes de modelo no me he metido, pero sería fantástico que empezáramos a colaborar de esa forma. O sea, cada que pasan estos seminarios, la verdad es que Sí, queda. creo que es una fortuna que los tengamos, porque sí estoy viendo como mucha interdisciplinaridad, mucha ciencia translacional, y estos modelos de Fung, o sea, es como casi el padre de la mecanobiología, y incorpora bien estas partes de los esfuerzos mecánicos y del crecimiento, envejecimiento, remodelación de tejido. Entonces, sería interesante como irlos acoplando y acoplando también cosas de los esfuerzos como láminas, justamente, que pues finalmente al ir proliferando las células, pues los esfuerzos, como esfuerzos entre residuales y los esfuerzos que se generan como son los que le dan la geometría misma. Y bueno, sí, o sea, me pareció, Sí. yo, o sea, te felicito, o sea, a ustedes, a todo el grupo con el que has trabajado en estas investigaciones. La verdad es que me doy cuenta de que es una investigación que se ve bastante desarrollada. Eh, yo sospecharía que somos como un referente internacional más o menos en esto. Y y, y bueno, sí, en general, pues gracias por la presentación y vaya, qué ilustrativo ha sido esto sobre lo complejo que somos las personas. Sí. No, de hecho, sin querer, pero eso fue esa paralelo a este proyecto de chip, porque nosotros estamos más justo a la biología molecular y esto, y este proyecto de chip fue, dije, bueno, si pueden dedicarle tiempo, ¿qué necesitan? Dije, no, casi las plataformas mecánicas se compraban bueno, estas chinas y cosas, ¿no? Y dije, bueno, pues lo podemos invertir y ver qué tanto lo podemos montar. Pero la parte matemática, curiosamente, la estamos dedicando a los algoritmos a nivel de expresión de genes. Y Sí, les más como de dije, bioinformática efectivamente, de y informática, genética. sí, Sí, ok. de redes, de expresión, etcétera. Y ahorita estamos viendo cómo convertir esa parte del grupo a ayudarnos a entender estos modelos. Pero sí, es justo un buen momento porque las limitantes está, hoy una publicación que es muy vieja de Weidel, de Science, que fue el primero que trató de calcular a nivel del volumen pulmonar, ¿no? De esferitas, hizo varios cálculos, digo, eso es en el 1970, ese paper, y de hecho es el único de Science que
de pulmón que había en esa revista, ¿no? Hasta ahora que vienen ya estos modelos y yo creo que el COVID nos ayudó muchísimo para, para que este campo creciera de forma, porque te digo, en organoides, en órgano en chip, el pulmón es el órgano quizá más difícil de trabajar, ¿no? Y con el que quizá menos Sí, está muy interés. fuerte como esa parte de interacción fluido-estructura, luego las escalas, y que son Sí. los alveolos y luego los capilares, cosas así. Sí, también me acordé justo, tengo por ahí un amiguito chileno que ahorita está ya en Inglaterra, y él justo en la licenciatura o maestría lo que hizo fue trabajar con elemento finito modelos de intercambio gaseoso en alveolos, ¿no? Esta parte que Genial. es curiosa, bueno, según la simulación lo que ellos encontraban era que el intercambio gaseoso era relativamente rápido, pero justo, ¿no? Eso en un modelo ideal de pulmón Genial. sano, ¿no? Sí. Y sano, pues, ¿qué es? ¿No? Porque supongo que De, el pulmón debe ser de esos órganos con un envejecimiento relativamente sí. extraño, supongo, ¿no? De hecho, ahorita que dices de surfactante y quiénes trabajan, el presidente de la Sociedad de Biofísica, creo que del año pasado, es español, Jesús Gil, Jesús Pérez Gil. Él trabaja surfactantes, enfocado, en Europa es muy enfocado a la clínica. Y yo le decía, oye, estamos tratando de simular el porcentaje de deformación del pulmón, ¿no? Y yo dije, seguro lo ha de tener, ¿no? Dijo, ¿sabes qué? Está bien difícil de determinar. Creo que me dijo números, pero así como de, oye, nuestras esferas se forman del 4 al 15, tienes un número, y dijo, no, o sea, yo creo que hasta puede ser más. Entonces, de ese nivel, o sea, y te digo, él es biofísico y sabe de eso, entonces sería bueno, y además es súper accesible, sería bueno contactarlo para empezar a echar estos links. Nosotros determinamos las propiedades surfactantes porque él tiene el único surfactómetro de burbuja pulsátil. Es una técnica viejísima, creo. Y solo había dos, uno en Pensilvania y otro ahí en Madrid. Y los de Pensilvania se retiraron y le mandaron el equipo. Entonces es el único que podría hacer ese estudio de burbuja pulsátil. Sí. Ok. Bueno, Pues muchas gracias, Yair. Y gracias a todas y todos los asistentes por participar. Como anuncios, tenemos que la próxima semana vamos a tener justo en 8 días, 9 días el viernes 26, la feria de las áreas de investigación de los medios, en medios continuos. Entonces, pues ahí van a estar varios investigadores, sus grupos, como exponiendo sus temas para justo colaboraciones, por si hay alguien interesado todavía como en ver tesis así. Y dentro de 15 o 21 días vamos a tener un evento especial que tiene que ver con la conmemoración de la emeritación del doctor Federico Hernández Laviel Méndez Laviel. Entonces, pues también están invitados, va a ser en el Instituto de Ingeniería, ya publicaremos en las redes sociales dónde va a ser. Entonces, de nuevo, muchas gracias, Eir. no, gracias por la invitación. Y